Por lo pronto, pues vamos a entrar a este tema, lo vamos a regresar a otros que están arriba. Se llama equilibrio para reacciones múltiples. Ya acabamos de analizar y de calcular cómo valga la redundancia, se calcularía las condiciones de equilibrio con una sola reacción. Entendimos que podría ser cualquier variable, fracción conversión, avance de reacción, pero también pudo haber sido moles transformados o la concentración de alguna de las especies. Pues eso vamos a ver igual, pero ahora con múltiples reacciones. Para comprobarlo, pues vamos a recurrir al ejemplo 2.5 que nos da Tiscareño desde la página 46. Pero no grabé esto. Me voy a guardar esto que es de procesos. Este que ya leí también, vamos a guardar. Entonces vamos a aprovechar esta hojita que está. Y en base a ese problema, entonces le ponemos el tema de hoy. Cálculo de las condiciones de equilibrio para un sistema de reacciones en función del avance de reacción. Entonces lo que necesitamos primero pues es calcular las concentraciones de las especies. Bueno, en este caso creo que como es gaseoso, por ahí dice la presión de operación. O sea, ya no tenemos líquido, sino tenemos fase gaseosa. Y como es fase gaseosa, vamos a calcular. Ya ven que si era concentración se calcula Kc. Y si es fase gaseosa, lo que se calcula es Kp, ¿no? Y la Kp pues está en función de las presiones parciales. Bueno, pero con los datos que nos dan, fíjense que tenemos energía libres de Gibbs y tenemos flujos molares. Entonces hay que transformar esos flujos molares que están en mol por segundo a presiones parciales, porque esas son las variables que voy a necesitar para calcular Kp. Así que lo que voy a obtener primero son los flujos molares de las especies en función de avance de reacción. Dice F(A)0 y va a ser, como ya aprendimos, menos 3 epsilon 1 menos 2 epsilon 2. Entonces aquí no importa para un sistema de reacciones si hay equivalente, reactivo limitante, ¿no? Entonces ahora le toca el turno a B. FB igual a FB0 y nada más está en la primera reacción, ¿no? Es del lado de los reactivos, así que el negativo está bien, pero le quito el 3 porque su coeficiente es 1. Ahora la C. F de C. FC0. Y tenemos más 2 por epsilon 1 menos epsilon 2, ¿no? No, aquí. Ahora la D, que es 1, ¿no? Solamente está en la reacción 2. F de
igual a f de 0. Ah, no, está en dos reacciones. Entonces está en más 2 epsilon 1, ¿no? Menos 2 epsilon 2, ¿no? Ah, ahí está. La E está en 1, en una reacción. ¿No sería menos, más, profe? A ver, ¿en dónde? No, a ver, la D. No, aquí está. Es producto y reactivo. Es menos. Más o menos. Era En la C, de epsilon 2. Ah, ok, ¿dónde? sí es menos. No, no, está bien, porque los dos en la primera son como productos y en la reacción 2 están como reactivos, ¿no? Que debe ser menos. Entonces, ahora la E, F es 0 más epsilon 2. Y por último la F, FF más 2 epsilon 2, ¿no? Ahí está. Entonces, me dicen que en la reacción, en el problema, que solamente está presente f de A y f de B0, ¿no? Eso quiere decir que todas las demás no existen. Entonces, quitamos, pues para simplificar las cosas, ¿no? No hay de este, no hay FD, no hay FE, no hay FF, y queda así, ¿no? Pero como lo próximo que vamos a calcular es las fracciones molares, hay que calcular FT. Entonces, aquí tenemos FA0 más FB0. Entonces, si sumamos todos los epsilon 1, tenemos menos 3 y menos 1, menos 4, más 2, menos 2 más 2, 0. O sea que no hay epsilon 1. Sumamos ahora los epsilon 2, tenemos menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 5, más 1, menos 4, más 2, menos 2, ¿no? Entonces, ese es el valor de FT. Entonces, aquí le ponemos simplificando. Con esos valores voy a poder calcular las llamadas fracciones molares. Entonces, hagan de cuenta que tengo Y de A que va a ser igual a F de A entre FT. Y ahí sustituimos, ¿no? F de A vale esto. Y F de T vale esto. Vean cómo estoy poniendo las fracciones molares en función del avance de reacción, ¿no? Porque estas se supone que ya son constantes. Entonces me voy así con cada especie. F de B igual a F de B entre FT. Entonces aquí en lugar de poner F de A, pongo F de B.
Y así me voy. Ahora f de c es igual a f de c entre ft y f de c es esto. Y voy con la siguiente. Y de d igual a f de d entre ft, donde f de d, bueno, f de más bien, es igual a esto. Siguiente. Fe, y de e es igual a f entre ft. Entonces fe ¿qué hice? Se fue f de ahí está, y de e. Y por último, y de f, f de f entre ft. Entonces f de f entonces, ahí están todas las fracciones molares en función de flujos molares, y los flujos molares están en función de un avance de reacción por cada reacción, ¿no? Con ayuda de ellos voy a calcular las presiones parciales. Entonces, si yo quiero las presiones parciales, sabemos que una presión parcial o P de I es igual a Y de I, que es la fracción molar por presión total, ¿no? O sea que basta con multiplicar cada una de esas fracciones molares y tendríamos presiones parciales. De manera que la primera me quedaría P de A es igual a Y de A por P. Sería todo esto multiplicado por la presión total, ¿no? Ahí está. Ahora vamos con la que viene. P de B es igual a Y de B por P. O sea, todo esto por la presión total. Ahora, esta. P de C es igual a Y de C por P. O sea, todo esto por P. Ahí está. Mira que tengo dos ahorita. Que termine mi clase. Y de D. Podemos poner P, presión parcial de D. Va a ser igual a Y de D por P. Y ahí tenemos ya una fórmula para calcular la presión parcial de D, ¿no? Ahora va Y de E, que me va a servir para calcular P de E, Y de E por P. Todo esto por P, ¿no? Y eso va a ser P de E. Y por último, la Y de F la voy a convertir en P de F o PF. Y de F por P
Sería todo esto por P, ¿no? Entonces ahí tengo las presiones parciales. Entonces ya que las tengo, entonces ya puedo plantear las ecuaciones de las constantes de equilibrio. Y para plantearlas necesito otra vez las reacciones, ¿no? Acuérdense que como está en fase gaseosa, las Ks pues son Kps, ¿no? Pero como lo vamos a obviar, que ustedes ya saben reconocer Kp de Kc, simplemente le vamos a llamar K1, aunque debería ser Kp1, ¿no? Va a ser P presión parcial de C al cuadrado. Presión parcial de D al cuadrado. Entre presión parcial de A al cubo. Presión parcial de B. ¿No? Ese es K1. K2, que es para la segunda reacción. Presión parcial de E a la 1, entonces le quitamos el 2. Presión parcial de F al cuadrado. Entre P de A al cuadrado por P de C por P de D. Al cuadrado, ¿no? Ahí están las Kps, una por cada reacción. Entonces, sustituyendo las presiones parciales de cada especie en K1, pues vamos a plantear la primera ecuación no lineal, ¿no? Y lineal para la primera reacción. Entonces aquí, fíjense, vamos a usar corchetes. Es una división. Y este corchete está elevado al cuadrado. Voy a poner otro corchete que también va a estar elevado al cuadrado. Voy a poner otro corchete abajo en el denominador que va a estar elevado al cubo. Y otro corchete, ¿no? Entonces me traigo presión parcial de C. La copio. Y la sustituyo aquí. La presión parcial de D. Aquí. Aquí, ¿por qué no le puse cuadrado? Qué raro. Ahora la PDA sería todo esto. Se va haciendo grandota la ecuación, ¿no? Y PDB. Ahí está. Ahí está, ¿no? Se hizo una ecuación sota que ahora hay que simplificar. Si ustedes ven, todos los términos tienen en común la P y la FT, ¿no? Entonces yo puedo separar eso, lo voy a poner en un paréntesis.
Ya voy a separar P y voy a separar FT. Entonces, quitándolas de todos los términos, puedo hacerlo, separarlas con sus respectivos coeficientes, ¿no? Aquí sería 2 más 2 menos 3 menos 1, ¿no? Al hacer esto estoy quitando todas esas de esa posición, así que lo único que me queda es el numerador, porque los otros términos ya los pasé aquí, ¿no? Vean cómo se va reduciendo la ecuación, ¿no? Entonces 2 más 2, 4 menos 4, 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Bueno, esto ya al hacer eso lo puedo quitar. Entonces aquí ya no estaría. Y este se vuelve 0, ¿no? Así que aún lo dejo. Y como es a la 0, pues ya nada más me queda esto. A partir de ahí puedo proponer mi ecuación no lineal. Entonces, si lo paso del otro lado sería menos K1 igual a 0, ¿no? Pero como va a ser una función para buscar una raíz, va a tener que poner f de epsilon 1, epsilon 2. Entonces, esa sería la primera ecuación no lineal, ¿no? O sea, todo eso fue con una sola ecuación. Y la Profe, forma profe, le lineal, tantito, profe. ahí, Ya. ok. Y ya pues, obviando el despeje, la lineal, eso sería quitarle aquí, pegarlo aquí. Entonces ustedes ya saben despejar, ya alguien me ha preguntado como 2, 3 veces cómo se despeja. Así quedaría la forma lineal, ¿no? ¿Ah? Pero todo eso solamente fue con K1. Ahora vamos a hacer todos estos pasos, pero con K2. Está. Agarramos K2, la pegamos aquí y vamos creando un espacio similar para ir sustituyendo. Aquí va a ser un corchete, después va a ser otro corchete, pero elevado al cuadrado. Y aquí otra vez va a estar, y aquí otro corchete solito, y después otro corchete cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces lo primero que me piden es P. Vamos a agarrar P. P. Ahí está. PF. Sustituimos. PA. PC. PD. Ahí está. ¿No? Entonces,
Empezamos con la simplificación. Esta quedó más grande, ¿no? Esto ya no lo necesito. Voy a factorizar la P y la F de T, así como hice hace rato, ¿no? P aquí sería 1 más 2 menos 2 menos 1 menos 2, ¿no? Entonces aquí ya voy a poder quitar estos. Quedan los puros denominadores, ¿no? Puros denominadores. Porque ya factoricé lo demás, lo saqué fuera, ¿no? Ahí está. Se redujo la ecuación, ¿no? Ok. Simplificamos los exponentes, sería 3 menos 5, sería menos 2, ¿no? Ahí está. Si yo quiero convertir en positivo este, basta con invertir los términos, o sea, el ft aquí arriba y la p aquí abajo, ¿no? Si yo separo cada término de este lado, aquí podría poner esta al cuadrado, ¿no? Puede haber usado paréntesis, no sé por qué usé corchetes. Y esta ponerle aquí p al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría así. Otra acá dependiente de epsilon 1 y epsilon 2. Reacomodando la ecuación no lineal me quedaría. Paso la K2 de este lado. Pongo aquí y la igualo a 0. Entonces me acabo de dar cuenta que como salen dos funciones, aquí debí ponerle f1 de epsilon 1 a epsilon 2. Y aquí también, ¿no? Porque esta es la primera función. Y aquí ponerle f2 que depende de epsilon 1 y de epsilon 2. Linealizando, todo esto pasa multiplicando a la K2 y el numerador se queda solito. Ahí está. Esa es la ecuación lineal. ¿Vieron? Ahí están todos los pasos. Ya le sacaron foto. ¿Ven qué Sí, fácil es profe. trabajar que es más fácil trabajar con el editor de ecuaciones del 2003 que con el actual, ¿no? Sí, Miren profe, de todo lo hecho va que bien hice rápido. en un ratito, ¿no? Y con Profe, el otro, su reacciona bien difícil. Ok, pero ahí no acaba el asunto. No acaba ahí el asunto porque como son dos variables, si se fijan, epsilon 1 y epsilon 2 son variables independientes. Ahora son dos ecuaciones a las que hay que calcularles raíces de manera simultánea. Entonces es un problema porque fíjense, si yo tengo una función que tiene esta, que es la variable dependiente, y tiene dos independientes, son tres variables en total, o sea, es una gráfica en tercera dimensión. Entonces, ¿se acuerdan que en los casos anteriores teníamos dos gráficas planas, ¿no? Teníamos dos curvas donde, bueno, una sola curva más bien, donde tú buscabas en qué posición llegaba a cero, ¿no? Ahora no, ahora son dos funciones que tienes que ver, que checar dónde se intersectan en la donde f vale 0, ¿no? Para ellas.
Entonces, ahorita, pues, vean, ya casi nos llevamos toda la hora planteando el problema. Si multiplicamos Entonces, hagan de cuenta que vamos a poner lo que son las restricciones. Restricciones. Las restricciones es para que la búsqueda de los valores de epsilon 1 y epsilon 2, pues ayudes al método numérico a encontrar la solución. Y están basadas en los flujos. Profe, Están basadas. disculpe, ¿a qué ayudan las restricciones? Lo que pasa es que por ejemplo, cuando vimos los problemas anteriores, era una función, ¿no? Viste que buscamos la fracción conversión cuando la función esta daba 0, ¿no? Sí, Entonces, el método numérico que tú aplicabas para eso, que no usamos porque, o sea, no calculamos manualmente un método numérico, sino que lo metimos al solver, él buscó un valor de la fracción conversión hasta que esta función pasaba por 0, ¿no? Entonces, el método numérico necesita dónde comenzar para hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, en el problema anterior no delimitábamos, solamente le damos, empieza de aquí y empieza a buscar, ¿no? Le decíamos punto 5 y él comenzaba a buscar dentro de la función. No sé si entendieron esa parte. ¿Sí sí, la profe. entendieron? De hecho, en algunas opciones en algunos casos del MATCAD sí, MATCAD, se me ponía en rojo las opciones de find Porque y no recuerdo qué, porque era muy grande el valor que le ponía. es que depende de profe, que ahí varias es cosas. mejor es MATCAD, ¿no? ¿Quién sabe? Yo digo que depende de la de la reacción. O sea, Yo lo que sí, yo, bueno, espérame a mi tantito. parecer. Pues ustedes checarán sus conclusiones, ¿no? Pero, híjole, pues, sí, o sea, los dos programitas sirven, ¿no? Pero déjenme decirle que hay casos en los que no, y que entonces tienes que programar, tienes que buscar mejores opciones de métodos numéricos y mejores software que te ayuden a encontrar una solución, ¿no? Porque, ¿qué tal si no son 3 reacciones, si no son 6? Por ejemplo, ahorita alguien me enseñó un proceso de 6 reacciones en una planta, o sea, que existe, ¿no? Entonces te pones a buscar las condiciones de equilibrio con 6 reacciones, pues igual y no le da al MATCAD o no le da al Excel, entonces pues lo que te toca es hacer un programa que haga lo mismo, pero con un método numérico que sea mejor. Entonces, Profe, hay muchas cosas, ¿no? Que tienes que tener conciencia para buscar la solución de un problema. Lo que yo quería que checáramos era, ayer hicimos, sí, espérame tantito, a ver aquí. profe, una pregunta. Ahí ¿Cuánto? es cuando se puede utilizar MATLAB. Sí, sí, ándale, o sea, ya si MATCAD no te da, MATLAB es mucho más robusto. Si lo sabes utilizar, se pueden hacer más cosas que en MATCAD y que en Excel. Miren, aquí, bueno, en esta función no hay discontinuidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si la raíz cae aquí, al método numérico se le hace más difícil buscar en esta zona que en una zona más estable, ¿no? Donde él encuentre valores. Pero si esta está muy pronunciada, las variaciones o son muy altas o muy pequeñas, como aquí. Entonces, en estas zonas el método numérico se le va el avión. Entonces, eso es cuando tienes, fíjate, nada más tienes la X, ¿no? Que es la fracción conversión, ¿no? Y esta que es la función a donde quieres que llegue a 0. Ahora imagínate, el problema se acaba de complicar porque ahora no tienes una función, tienes 2 que te deben dar 0. Y ya no estás buscando un valor, sino estás buscando 2 valores de variables independientes. Entonces, ahora imagínate, si en el plano salen asíntotas, en una función en 3 dimensiones, ¿qué sale? ¿No? ¿Qué crees que salga? Pueden salir picos, dobles ondulaciones, la forma de la Pringles, cosas así, ¿no? Pues imagínate, no sé cómo le llaman en mate, ¿qué es mate 3 donde ves superficies de revolución? Imagínate que una asíntota gira, ¿no? Se te hace como un cono, ¿no? Como un agujero, ¿no?
Pero esas funciones no tienen una asíntota, tienen muchas asíntotas. Entonces, si tú no le das en dónde buscar, pues ella se le va el avión en un hueco, ¿no? O sea, pones tu punto inicial y está cerca de un hueco. Cuando empiezas a buscar, se te va a ir. Y luego, bueno, ya la sacaste del hueco, ahora avanzas y te topas con otro hueco, ¿no? Entonces, por eso es muy importante usar las restricciones. Vean, FA0 y FB0 tienen valor. 10 moles de A y 12 moles de B. Entonces, fíjense, flujos negativos no hay porque físicamente no tienen sentido. No sé si me explico. Entonces, bien, si yo esto lo factorizo, me quedaría algo así. ¿Sí o no? Entonces, puedo poner una restricción que diga 3 epsilon 1 más epsilon 2 no puede ser mayor que FA0. Porque si llega a ser mayor que FA0, FA me va a dar negativa. ¿Sí le entienden? Sí, profe, al momento de hacer el despeje, ¿no? Así Porque es. O sea, tendrían que si ser, FA0 vale 10 y esto, todo esto, 3 epsilon 1 más 2 epsilon 2 te llega a dar 15, 10 menos 15 es menos 5, entonces F de A valdría menos 5. Y eso no es posible. Por lo tanto, tú puedes poner una restricción que diga 3 epsilon 1 más epsilon 2, puedes decirlo así o puedes poner aquí menor, o sea, como tú veas, ¿no? Puede ser, debe ser menor o igual que F de A0, ¿no? Para que no te den F de A's negativas. Ahí está la primera restricción, ¿no? Ya la puedo quitar del paréntesis, ¿no? Y así voy a ir proponiendo. Aquí es más fácil. Epsilon 1 no puede ser mayor que FB0, ¿no? Porque si lo es, F de B daría negativa. Por eso la restricción que ponemos es esta. Epsilon 1 menor o igual de F de B. Mismo razonamiento para acá. Si epsilon 2 llega a ser mayor que 2 veces epsilon 1, F de C sería negativa. Para que no dé, establezco la restricción. Epsilon 2 siempre debe ser menor o igual que 2 epsilon 1. Ahí te queda la restricción. Lo mismo aquí. 2 epsilon 2 no puede ser mayor que 2 epsilon 1. Porque si llega a pasar, FD daría negativo. Por lo tanto, la restricción debe decir 2 epsilon 2 debe ser menor o igual que 2 epsilon 1. Para que ningún flujo de negativo. De estas ya no puedo hacer restricciones porque no tengo dos valores que comparar. Entonces nada más puedo sacar 4 restricciones. De manera que hay dos posibles problemas que puedo abordar. El problema 1 sería agarrar la función no lineal 1 con la función no lineal 2 y las restricciones. O sea, todo esto junto. ¿Sí? Y la segunda forma de resolver el problema sería agarrar las formas lineales, ¿no? Con las mismas restricciones. Forma lineal 1 y forma lineal 2. ¿Verdad? ¿Ya lo anotaron? no, profe. Podría ponerlo a lo último para tomarle captura, por favor. Aquí. Gracias. ¿Listo?
¿Alguna pregunta? Yo, profe, al inicio. ¿Cómo lo subo desde el inicio? O sea, Sí, desde sí. aquí. Sí, es que no me di cuenta cuando simplificó, donde dice simplificar. No sé cómo le hizo. No, pues no, como nada más hay FA0 y FB0, las demás no hay, ¿no? Eso te lo dice el problema. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, pues ya Profe, acabó. disculpe, entonces las restricciones van a quedar por los flujos ya simplificados, ¿no? ¿Cómo que? O sea, vas a partir de los flujos ya simplificados, o sea, quitando lo que no existe, ¿no? Según las indicaciones del problema. A partir de ahí es donde las vas a plantear, así es. Gracias. Ok, ¿qué pueden hacer ustedes? Rezarle a Diosito para que nos dé entendimiento y nos dé cordura. Vamos a ver qué reaccioncilla hay por aquí para que ustedes puedan plantear. Más que las que pone aquí Tiscareño están sencillas. A ver si aquí abajo creo que sí había en el capítulo 4 una. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No, espérame tantito, no se me vayan. Voy a buscar en el libro de Tiscareño si hay un problema que puedan usar por varios días. Profe, buenas noches, ¿sigue ahí?
Anoté. Espérame un tantito. Vamos a... Le van a banear. Vamos a... Ahí va la foto. Ahí va la foto, ahí va la foto. Sale mucho descargando. Aquí dice que ya descargó, no sé por qué estoy leyendo. No termina de leer. Ahí está. Descarga. Ahí va. Entonces vean. Aquí está problema 212. Entonces a este, no haciendo caso por ahora de esto, van a proponer las funciones, ¿no? O sea, lo mismo que yo hice. Proponer el problema, tanto no lineal como lineal, de las tres reacciones, ¿no? Porque son tres, ¿no? Y obviamente son 3 épsilons, ya no 2, ¿no? ¿De acuerdo? Son 3 funciones, ¿no? Una deducción igual como la que usted hizo, profe. Así es, así es. O sea, todo lo que yo hice, pero ahora en lugar de ser 2 reacciones son 3. O sea que te van a dar 3 ecuaciones no lineales o 3 ecuaciones lineales con sus restricciones, ¿no? Ok. ¿Ya? Y obviamente aquí se cumple porque nada más hay A y B, ¿no? También es en fase gaseosa, ya te dan directamente las K, ya no usas energía libre de Gibbs para calcularlas, ¿no? Ya te las dan, ¿verdad? Y te dan la presión. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a crear la clase de hoy. Profe, disculpe, yo tengo dos preguntas. Ah, Una es con respecto al Word que estuvo trabajando el día de hoy. ¿qué No sé tiene? si, es que no sé si sea mucho pedir o molestia o algo así. Que si- ¿Pasártelo? No. no, o sea, subirlo a la plataforma. No, porque el chiste si me vas siguiendo tienes que hacer tus impresiones de pantalla. Ah, sí, pero lo que yo me refiero es para no perder tanto Mm, tiempo al momento de pasarlo a Word. Entonces no tiene chiste que me hagas un apunte y yo te dé una calificación por eso, Ah, bueno, bueno, que bueno. yo te estaría pasando ya. Bueno, y la segunda pregunta es, ¿no sabe si todavía son posibles las bajas de materia? No sé, eso se los tiene que preguntar a Piñón. Mm, ¿Por no, qué? Ya no, bro. ¿Ya te arrepentiste? no, Si yo apenas no me estamos arrepiento de mis comenzando. acciones, profe, ¿eh? ¿Cómo cree? Bueno, no, pues pregúntale a Piñón, él sabe. Ok, muchas El gracias, profe. jefe, ahí por correo, mándale un correo. Ahí está en el directorio de la página del TEC, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, saben que en la página del TEC hay un directorio de todos los departamentos. Ahí pueden checar el correo de donde quieren y ahí pueden mandar un correo. Luego tardan en responder un poquito, pero pues por ahora es el único medio que se puede usar. Ok, profe, Yo no gracias. diría, yo no diría un poquito. ¿Qué dirías? Mucho, ¿no? No, pues es que pues, ya Unos ves esta 16 pandemia. días. Sí, profe. Yo Sí, pues quise, yo cuando pedí mi correo institucional, me tardaron como una semana, no, más. el Perdí semestre clases. pasado o ahorita.
No, el semestre pasado perdí muchas clases. No, pues es que no se acostumbraban todavía. Sí, sí, suele pasar. Pues parece que no se acostumbran, profe. Problema 2.12. Deducción de las funciones para cálculo de las condiciones de equilibrio. 100 puntos. 25 más tardar a las... Y aquí les voy a subir la figurita del problema que quiero que hagan. Profe, yo tengo una pregunta. Ujú. Solo habría FA0 y FB0, ¿verdad? Se corta, no te entiendo. Que si son Híjole, hasta parece que lo hiciera con intención tu compu, ¿no? Al principio se te oye claro y después... Ay, sí. Mejor escríbelo en el chat, ahorita lo vemos. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Estamos en la clase 9. Ya está asignado, listo para sus entregas. Este lo borro de aquí. Este lo cierro. ¿Por qué? No. ¿Ya escribiste en el chat? En la deducción, ¿es problema 1 y 2 o problema 1? Ah, no, problema 1 y 2. No lo cambié. No, aquí es otro, es problema 2 porque pues es otra forma, ¿no? Tienes razón. Ahorita lo voy a guardar porque necesito crear la carpeta. Entonces, ¿ya no hay más preguntas? ¿No? No, profe, no hay pregunta. Profe, ¿es mejor el radiolito o el Ride Max directo en aerosol? No sé decirte, pues nada más no los uses mucho porque no te vas a intoxicar, ¿eh? Luego dicen que dan cáncer, ¿no? No decían que el radiolito daba cáncer. Ya contestó la compañera, pues. ¿Eh? Que ya contestó la compañera que iba a mandar mensaje. Ah. Dice, ahorita exactamente vas a considerar que solo hay FA0 y FB0. Sí. Y mañana les voy a aclarar algo porque resulta que es muy parecido, pero no tan parecido, porque ya ves que ahí en los datos que te dan fracción molar, ¿no? O sea que realmente te dan YA0 y YB0, ¿no? Entonces, pero ustedes háganlo como hoy lo hicimos, ¿no? Suponiendo que les dan flujos. Ya cuando sea necesario, les voy a decir qué es lo que tienen que ajustar. Por lo pronto, todo igualito, nada más sería otra reacción, otro sistema de reacción diferente, ¿no? Sí, profe. Entonces, nos vemos la siguiente clase.